Víctor, encantado de recibirte en el programa Igualmente, Jorge, muchas gracias por la invitación. para hablar del trabajo que hicieron en la academia sobre cómo mejorar el futuro de este país, ¿verdad? Eh, en cuanto a análisis, cómo aumentar la productividad en agricultura, ¿verdad? Cómo la seguridad alimentaria, la protección ambiental, y después haces unas recomendaciones muy puntuales sobre clústeres agrícolas, sobre el registro de agroquímicos. Bueno, pues eso es toda una telenovela. Ujú. Los programas de innovación. Ahora estaba leyendo sobre la innovación en, ¿cómo se llama? En el país modelo de la innovación que es Israel, ¿ya? Que está ahora tristemente en una guerra complicada. Y vos hablás que innovación hay que meter a Procomer, a Lina, a Promova, no sé qué es. Proinnova, que es la promotora de innovación de reciente creación. Sí, más institución, Sí, otra burocracia más. sí, sí. MAGA y la banca de desarrollo. Después hablas de la expansión y diversificación de la oferta de exportación, ¿verdad? Y identificar nuevos mercados y la atracción de inversiones para zonas rurales, incentivos, etcétera. Si quieres hablamos en general de la agricultura, ¿verdad? Sí, Jorge, Un sector muy importante, ¿verdad? es muy importante y por varias razones. Eh, a nivel doméstico, la agricultura provee trabajo en zonas que hoy están muy deprimidas y que básicamente los pobladores de esas zonas tienen muy pocas opciones de empleo y la agricultura pues es una de ellas. Entonces cumple esa función importante. La agricultura también promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en esas zonas. Hay una conexión entre agricultura y turismo que no se ha explotado de la mejor manera, pero que también Pero poco a poco se está ha ahí. ido Sí, incorporando, porque yo sí, veo muchas visitas a fincas cafetaleras, sí, fin, correcto. a beneficios, a Y todo. digamos, es un modelo de negocios que se podría explotar más. Ahora podemos hablar un poquito más El de él. agroturismo que llaman. Correcto. Y ya hay empresas en Costa Rica importantísimas Claro, como café. Brit Brit, o incluso la rival, eh, este Nespresso, que ya están aquí, perdón, Starbucks, que tienen, digamos, una combinación de turismo y agricultura. Pero bueno, la agricultura también en Costa Rica es importante para la seguridad alimentaria de los costarricenses. Se provee, no solo provee alimentos directamente, sino con las exportaciones agrícolas. nos permite Exacto, importar, ¿verdad? nos permite Un importar, montón de entonces, productos que nosotros no que producimos, no ¿verdad? producimos Como y los además, granos, y nos alcanza, Jorge, incluso para pagar hasta 2 veces la veces. factura petrolera. Entonces, la agricultura, sin lugar a dudas, es muy importante. Bueno, Eh, Tiene el muchos banano y la piña mueven el mundo, ¿verdad? banano, piña, Esos son raíces, los grandes, sí, son los grandes, raíces de tubérculos también, algunas otras frutas, el café que ha logrado reinventarse, ¿verdad? Después de 200 años de seguir exportando café, nos hemos reinventado, por un lado, eso que mencionabas vos, el agroturismo, pero también nos hemos especializado sí, en nichos nichos. de cafés especiales, que son, digamos, que se cotizan 2 o 3 veces lo que vale el café, digamos, comillas, normal, que se transa en la bolsa. ¿Y cómo está en Colombia en este nicho de café finos? Mira, nosotros Somos una boutique. competimos con Colombia directamente porque tenemos cafés, digamos, de calidades similares, pero bueno, Costa Rica ha logrado incorporar atributos sociales y ambientales que son intangibles dentro de ese café, que hace que se vendan incluso mucho mejor que los cafés colombianos o guatemaltecos Bueno, o mexicanos, ¿verdad? además somos respetuosos de los salarios mínimos y de Sí, un sí, sí. montón de variables impresionantes que Lo la que gente busca. decía en una reunión hace poco con la Cámara de Agricultura de que nosotros, con solo cumplir nuestras leyes, ya estamos muy por Uf, encima de otros países. Entonces, mira, la agricultura tiene todas esas funciones, esas responsabilidades, pero tiene muchos retos en este país. Como vos sabes, producir es muy caro.
sobre todo productos que son intensivos en mano de obra. Ahí hay un tema que hay que solucionar y hay que hablarlo sin tapujos, es cómo la agricultura logra seguir empleando gente, contribuyendo con las cargas sociales, pero hay que hablar ahí de cargas sociales diferenciadas, de no... De incentivos diferenciados también. Claro, y no atribuirle, digamos, al empleo agrícola todos los elementos que van con la planilla, por ejemplo, 1% por Banco Popular y cosas de ese tipo, que yo creo que fácilmente uno podría sacarlos digamos, de la planilla y hacerle un quiebre ahí a la agricultura. Pues, en incentivos se puede hablar, por ejemplo, de depreciación acelerada de activos, cosas que no requieren, digamos, un trámite por ley y cosas así, y que le puede dar un empujón a la agricultura. Recientemente Costa Rica estrenó una ley de incentivos fuera de GAM, que incluye algunos elementos de zonas francas donde la agricultura podría involucrarse. Pero definitivamente me parece que lo crucial es quitarle esas trabas relacionadas, por ejemplo, con los agroquímicos que mencionabas, con digamos, entre comillas, asedio ambientalista. Nosotros en Costa Rica creo que hemos cometido el error, o más bien... Se nos fue la mano en se eso. Nos fue, y decirlo así, nos va a llover, pero el tema, Jorge, me parece a mí, es que los ambientalistas hábilmente se han logrado posicionar en la opinión pública, sí. Y del concepto de desarrollo sostenible. Entonces, cuando la gente habla de desarrollo sostenible, cree que solo está hablando de la parte ambiental, y eso es un error. El desarrollo sostenible es un concepto... Es económico también. Es un concepto integral, económico, social, institucional, político, ¿verdad? Tiene que haber un balance. Y no podemos hablar de conservación del ambiente cuando la gente está con hambre, cuando la gente no tiene oportunidades de empleo, cuando el tejido social se está deteriorando, como lo estamos viendo ahora con esta ola de asesinatos y de sicariato, ¿verdad? Del crimen organizado, sobre todo en las zonas rurales. Entonces, necesitamos imperiosamente buscar la coherencia de las políticas públicas con el desarrollo sostenible, que haya coherencia y no solo que haya un sesgo para un lado. Entonces, en resumen, Jorge, el trabajo que hicimos para la Academia Centroamérica en este análisis del programa de desarrollo, me parece que recoge los elementos principales del Programa Nacional de Desarrollo y lo que hacemos es algunas recomendaciones de dónde, digamos, afinar el lápiz. Y yo creo, algo que hemos comentado en otras sesiones con vos, lo que realmente jala a la agricultura y a la economía costarricense es el sector externo, son las exportaciones y la inversión. Entonces me parece que uno de los retos que tenemos hoy es cómo logramos que haya más empresas exportadoras de productos de origen agropecuario, cómo logramos incrementar el valor de esas exportaciones, el valor por unidad, digamos, incluso incorporando, como ya hablamos, intangibles ambientales y sociales que diferencien nuestros productos. Innovando, por supuesto. Innovando en empaque, puede ser, en cambio de vender chocolate, digamos, crudo, vender un chocolate procesado. Hay muchas formas. Hay miles de formas. Exacto, hay muchas formas de diferenciar el producto. Puede ser un empaque novedoso, puede ser una ruta de transporte diferente. Por ejemplo, un reto que tenemos es cómo llegar con productos frescos a China, a Medio Oriente, a regiones lejanas. Mientras no tengamos puertos. Exacto, entonces hay diferentes innovaciones, unas son innovaciones institucionales. Y otras bajar costos también, porque hay un montón de trabas y un montón de... Además la institucionalidad es compleja, ¿verdad? O sea, hablar de la... Es más, ustedes hablan aquí de cerrar el CNP, que bueno, yo no sé por qué lo tienen todavía abierto. Porque sigue abierto, sí, hay cosas que realmente hay instituciones con arroz, que no aportan. Con arroz. Te cuestionas un poco el INDER. Sí, yo creo que el INDER, digamos, el INDER podría... Ahí hay ideas interesantes. El INDER todavía tiene tierras, tiene capacidades para, digamos... Es que recibe mucho ingreso, ¿verdad? No, tiene unos impuestos dirigidos, que son exclusivos para el INDER. Lo que te quería decir es que, digamos, por ejemplo, cuando vos creaste CINDE hace
40, 40 años. ¿verdad? Con Richard Beck y el señor del AIDE, que no recuerdo el nombre. Dan Chai. Dan Chai, bueno, todo ese grupo de gente que vos estabas ahí. Y en ese tiempo nos trajimos el INCAE también. Claro, el CREPA Costa Rica y la Earth. Exacto. Bueno, en esa época, Jorge, ustedes me imagino que decían, bueno, Costa Rica Soñábamos. necesita divisas, hay que exportar. Hay que exportar. Pero para exportar se necesita capital, ¿verdad? Entonces hoy estamos exactamente en la misma disyuntiva. Necesitamos, para exportar más, necesitamos más capital. Pero ahí está la banca de desarrollo, pero es solo Mira, trabamientos esta banca, ahí. pero también está la inversión extranjera. E inversión en general. Aquí hay muchos family offices, aquí hay capital en Costa Rica que podría dedicarse también a proyectos de innovación en agricultura. Entonces, parece que una de las cosas que hay que pensar bien es cómo logramos atraer inversión a las zonas rurales. Y para eso, uno tiene que preguntarle a los que ya se han atrevido a invertir en Costa Rica y les va bien. Aquí tenemos una industria bananera que tiene 150 años de exportar y de invertir en Costa Rica. La industria cafetalera, los piñeros más recientemente. Bueno, ¿cuáles son las claves de esa inversión? ¿Qué se necesita para expandirse? Está la leche también. Los lácteos. Los pinos es un modelo de desarrollo, es una cooperativa. Claro. Amparada también pues, a un sistema protegido y todo, pero bueno. No, es que la agricultura, eso, de que protegido, perdóname, pero en todas partes del mundo la agricultura tiene una cierta protección. Hablemoslo así como son. Entonces, no me hables a mí de que, que no hay protección. Sí hay protección. Correcto. Yo me acuerdo en Japón, una vez que estuve, con el presidente Monge, por cierto, y los agricultores son privilegiados, o sea, eran un modelo del desarrollo y de la estabilidad social de Japón. No, estoy de acuerdo, Jorge. Y yo entre más canas pinto, también he ido un poco siendo más pragmático, ¿verdad? En los abordajes. Uno no puede ser totalmente... No, pues todavía no tenés tantas canas como tengo yo. Vamos cerca, estamos cerca. Es el agua ahí de ese lugar donde vivimos. Lo que te decía es que conforme uno va viendo la realidad del mundo, también uno va cambiando sus posiciones. Como decía el famoso economista Keynes, cuando los hechos cambian, cambia también mi posición. Entonces sí, definitivamente la agricultura merece mucho apoyo, merece incentivos, merece algún tipo de protección y sobre todo, Jorge, ahora que la cosa en el mundo está tan complicada, ¿verdad? Vino Ucrania, la invasión a Ucrania, que es uno de los graneros del mundo, todo, ¿verdad? Junto con Rusia, uno de los graneros del mundo, los principales productores de algunas oleaginosas, por donde pasa el gas natural, que es la materia prima. Y ahora tenemos una guerra nueva que sí es complicada también. Y una guerra que es un chispero, ¿verdad? Podría ser un chispero en unas... Bueno, qué situación más desafortunada y qué cosa más terrible, ¿verdad? Sí, ese ataque una masacre y una... es una situación muy triste para todos los involucrados. Pero bueno, lo cierto, Jorge, también, y algo que habíamos mencionado en un programa reciente, una cosa que me parece importante destacar es que la propuesta de valor de Costa Rica para atraer inversión sigue siendo muy sólida. Y eso la agricultura tiene que aprovecharse. Ve que recientemente ha habido anuncios muy importantes de nuevas inversiones. Intel, Johnson & Johnson, Boston Scientific, en fin, varias empresas que siguen creyendo en el país. Entonces lo que necesitamos es, de alguna forma, poder enviar ese mensaje de que Costa Rica está abierta para los negocios en agricultura, ¿verdad? Y que tenemos un sistema, un país en donde hay imperio de la ley, donde la institucionalidad funciona y donde podemos hacer negocios. Tenemos una plataforma envidiable de comercio exterior, acuerdos de libre comercio con muchos países de América, de Europa, China, en fin. Un Procomer ahora fortalecido. Un Procomer muy fortalecido. Bueno, viste que ya nombramos nueva gerente, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con Laura López, que era la sugerente. Mucha experiencia de la casa, que conoce bien. No, privilegiamos que no hubiera necesidad. Un cambio de timón ahora. No, y además de una curva de aprendizaje, sí. ¿verdad? Y entonces, y con ganas de hacer proyectos
que realmente muevan la aguja, proyectos, algunos dirigidos fuera de GAM y dirigidos sobre todo a agricultura, con el asocio pues, de otras instituciones y del sector privado. Aquí el sector privado es clave, la Cámara de Agricultura, las empresas exportadoras. Necesitamos, Jorge, involucrar más empresas a que exporten o a que exporten de forma indirecta a través de encadenamientos. Que se monten en la plataforma de otros. ¿Sí? Exactamente, eso es un reto. Yo me acuerdo importante. cuando comenzamos con CINDE que hicimos cualquier cantidad de experiencias nuevas con productos nuevos, ¿verdad? Es más, había un banco que daba recursos que eran de RAID, lógicamente, ¿verdad? Para que se tomen riesgos, ¿verdad? Porque ¿Sí? uno cuando... Yo monté ahí por la Guásima también un negocio, ¿verdad? De agricultura para exportación y no me fue bien. Sí. Porque los riesgos siempre son altos en agricultura, ¿verdad? Sí. No depende de que se hayas hecho bien todo, pero... Y parte de la política pública, Jorge, creo yo que es también de alguna forma permitirse el fracaso, es decir, hay que... Pero eso no importa. hay que contabilizar que algunas cosas van a fracasar. Es una oportunidad, y lo que ustedes hicieron precisamente en esa época, que era la creación del CAP, ¿verdad? Era el Consejo Asesor de Políticas en Agricultura, y que se trajeron muchos proyectos llave en mano para que la gente los probara aquí. Pero lo que hicieron en realidad fue eliminar o bajar muchísimo el riesgo de los productores. Me acuerdo del cardamomo allá en Turrialba. El cardamomo. Fue, un montón de la productos. Macadamia. La macadamia. Sí, son productos que además funcionan durante un tiempo. Sí. A lo mejor después hay que salir. En Colombia nos trajimos a grupos que invirtieran para exportar flores de aquí. Claro, claveles, todo lo que es, rosas. Todo. Todos los follajes. Follajes. Mira, y eso... Y algunos fracasaron, pero otros progresaron. Exacto. Y además, Jorge, ustedes fueron visionarios porque determinaron de que esa prospección de nuevas cosas que hay que hacerlo constantemente. El problema es que ustedes lo hicieron y no hubo quien tomara el relevo de lo que se hizo en ese momento. No, es que la institucionalidad, el MAC, con todo respeto, no tiene capacidad. Yo tengo mis serias dudas sobre la capacidad, digamos, del MAC. Hay que hacer una renovación, como todas las instituciones, ¿verdad? Porque tiene, oficina de semillas, riego, programa integral de mercadeo, el INDER, el CONARROZ, CNP, ahí se me olvida. Hay 12, 14 instituciones. Y todas con costos altos, porque todas tienen edificios aparte, tienen juntas directivas, tienen... Asesoría legal. Tienen asesoría legal. Sí. Y todo eso, si a mí me dicen qué hay que hacer en el Estado, no es cerrar eso, es simplemente agarrarlas y desinflarlas y dejar nada más la parte importante, que es el corazón de la institucionalidad. Sí. No, definitivamente. Yo creo, mira, este gobierno presentó un proyecto de ley en la Asamblea que va como en esa dirección de racionalizar, simplificar y darle poder realmente al ministro, a la ministra, porque su poder se diluye en muchísimas juntas directivas, que me parece que no tiene sentido. También hay que definir especialmente qué queremos que el MAC resuelva, cuál es el problema que debe resolver el Ministerio de Cultura. Políticas de largo plazo y innovación, hay mucho por hacer, claro. Pero, como vos decís, se lo come la burocracia. Así es. Todas estas instituciones no cambian, son iguales de los años 60. Imagínense que el CNP, mi papá trabajó en el CNP, cuando en aquel tiempo sí se traía granos y se almacenaban y además habían expendios para cuando hubo un problema de... Sí, cuando estaban los estancos. Los estancos famosos, y funcionaba como... Pues, sí, pero ahora lo que hacen es comprarle a pequeños agricultores, traerlos aquí, procesarlos, hacer un paquete y mandarlos otra vez de vueltas donde están las escuelas y colegios además, y todo eso. Es carísimo todo. Y además
no está resolviendo ningún problema, No, porque nada. no es que haya un problema en Costa Rica que los mercados de suministro de alimentos no funcionen, claro que funcionan. Claro. Y es más eficiente que las escuelas Compren pue- ahí en el puedan, más por menos, no sé bueno, dónde. tengan los mecanismos para hacer sus compras. Digamos, se inventaron un problema que no existía para Darle vida darle vida a una institución que no, que no tiene vida. que no tiene sentido en este momento. Pero bueno, así está la cosa, Jorge. Me parece que Bueno, pero es que eso es lo que hay que atreverse. sí, sí, Hay que atreverse a ser valiente ahora, porque sí, si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. sí, sí. Estoy O sea, totalmente de acuerdo. seguimos con los altos costos de transporte, altos costos de cargas sociales que tenemos. No hablemos de impuestos, que es una barbaridad. Para un sector agrícola, ¿va? Que tiene que, al principio tiene que comenzar a trabajar, no los grandes, hay grandes cultivos y grandes empresas y es así, pero Mira, y hay muchas cosas que se pueden hacer ya. Te voy a poner un par de ejemplos. Eh, nosotros tenemos digamos, una habilidad, o una habilidad no, o sea, tenemos una propensión natural a las musáceas, que es el banano, el plátano y estas cosas. Bueno, el plátano tiene una particularidad que es que se puede industrializar fácilmente. Y aquí se consume muchísimo plátano industrializado. Bueno, y hay un faltante, importamos plátano de otros países. Bueno, hay un proyecto de la Cámara de Agricultura para sembrar unas 10.000 hectáreas de plátano. ¿Okay? Hay mercado para esas 10.000 hectáreas. Bueno, ¿por qué no hablamos con el INDER y le dijimos al INDER, vea, ¿por qué no se consiguen tierras? Traigamos a productores asociados al INDER, los cooperativizamos, los ponemos a que esas cooperativas en asocio con empresas privadas formen a su vez un consorcio, una empresa, va a exportar. y siembren esas 10.000 hectáreas. ¿Verdad? Tenemos las empresas que se encargan de procesamiento, tenemos los mercados de exportación. Ahí entonces, en ese asocio, teniendo las tierras, creo que Banca para el Desarrollo u otros bancos ya de primer piso podrían perfectamente tomar el riesgo porque hay cosas contra qué prestar, ¿verdad? Y entonces de repente tenés 10.000 hectáreas sembradas de plátano, le das trabajo a un montón de gente y puedes cubrir la demanda nacional y Y exportar además más. tenés el suelo y el clima y un Tenés montón todo de lo demás. condiciones, ¿verdad? Luego hay otra musácea que es interesante, que es el abacá. No sé si la conocías. El abacá se parece al banano, es una planta muy parecida, es igualita, si la ves no la diferencias. Y lo que se extraen son las fibras. Con eso se hacen cuerdas y materiales textiles de abacá. En Costa Rica se sembró en los años 30, cuando los japoneses tenían ambiciones imperiales sobre Filipinas, que eventualmente la conquistaron. Se trajo la abacá de Filipinas y se fundó Batán, que Batán es una península en Filipinas. Pero bueno, el cierto es que hoy en día hay empresas que procesan papeles sofisticados para la industria incluso de semiconductores a partir de fibras naturales como la abacá. Esas empresas podrían venir a Costa Rica si les decimos, miren, ¿cuál es su capacidad de planta? Bueno, es para 5.000 hectáreas de abacá. Ok. INDER, venga, MAG, venga, el sector privado, venga, cooperativa, sembremos 2.500 hectáreas de vaca en las fincas del INDER, con productores que están vinculados al INDER en asentamientos campesinos. Sector privado, siembre 3.500. Y usted, Gatfelter o cualquiera de estas empresas que producen vaca, venga, ponga la planta aquí, mójese usted también, ponga un poquito de riesgo, siembre otras 1.000 hectáreas usted y entre todos hacemos el consorcio, ¿verdad? Y yo creo que así, con esos proyectos donde el Estado se involucre de alguna forma. El cacao no es posible. El cacao también es un... O tenemos problemas no, limitantes muy no, fuertes. cacao... Porque aquí se sembró cacao mucho tiempo. Sí, sí. Pero después vino las famosas... La monilia y hubo un problema con una variedad que no era tolerante a la monilia, en fin. Pero el cacao tiene muchas posibilidades. El cacao es un producto que se parece al café. Podemos meternos en nichos especializados de cacao. Pero ahorita está a muy pequeña escala. Ahí se necesita un empujón grande. Alguien que venga a invertir en grande en el país. Los cacaos originarios de Costa Rica son bastante apetecidos a nivel mundial y se usan en las mezclas de las chocolateras grandes. Entonces ahí hay una oportunidad interesante.
Pero hay mucho, Jorge. Todas esas ideas, lo que necesitamos es un programa que de las apoyo agarre, y que las los empaquete. engranajes. Exacto. Y en Procomer hemos creado el programa Descubre hace algunos años, un programa que todavía tiene una escala pequeña, pero que le podemos meter un empujón grande para que realmente haga eso que vos decís, que sea el engranaje, que sea el hilo conductor, que amarre las piezas, que le da a los Que sea el productores líder, porque tenés que ir amarrando muchas lo que cosas. ustedes hicieron con el CAP. Lo Sí. que Cindy hizo con el CAP, eso es Descubre, y me parece que hay interés de la Cámara de Agricultura, de algunos empresarios, de meterse ahí directo y meterle ese empujón a la agricultura que logre emplear más personas, que logre exportar más y que traiga Y con bienestar. mayores posibilidades de éxito, porque Claro. si vos engranás la parte institucional, la parte financiera, el capital, el riesgo, el conocimiento, ya Sí, sí, vas a salir adelante. ¿Verdad? Es que, así es. y si tenés suelos buenos, ¿verdad? Porque lo que no puedes es pelear contra el clima, pero los suelos de Costa Rica, algunos suelos, Mira, y algunos. ahora hay mucha erosión, pero bueno, No, Costa Rica yo está. estaba leyendo ahí lo que han hecho los israelitas, es impresionante, o sea, en la agricultura, ¿verdad? Cómo han Sí. cambiado un desierto por un lugar que es un imperio Mira, Costa Rica tiene la capacidad de ser el Israel del trópico. y estando en una zona geográfica Privilegiada. Privilegiada, sí, sí. Mira, y nosotros podemos convertirnos en dos cosas. Por un lado, en ser un centro de innovación en agricultura, en donde se prueben nuevas tecnologías, nuevos productos. Tenemos, por ejemplo, la zona, la Pampa Guanacasteca, donde está el proyecto de riego Arenal Tempisque. Ahí tenemos suelos, tenemos agua, tenemos radiación solar, o sea, te lo tenemos todo, luminosidad. Un poquillo más de viento de la cuenta, pero bueno. Ahí sería ideal tener un centro de innovación grande en agricultura. Y lo otro, Jorge, que no hemos explorado, es que Costa Rica se convierta en un centro de servicios para la agricultura. Imagínate que nosotros fuimos textileros por lo menos una década. Yo fui ¿verdad? textilero. ¿Vos fuiste textilero? Sí. Puta, ¿En qué no te metiste vos? Produje camisetas en aquel tiempo. Bueno, nosotros, ok, textileros. ¿Por qué ya no somos más textileros? Porque es muy caro. Somos muy Carísimo caros. la mano de obra. La mano de obra, bueno. Pero vos No, sabes. ¿sabes dónde? ¿Por qué me salí? Sí, Porque una camiseta que tiene hilaza, va. Yo compraba la hilaza y hacíamos telares y tenía todo. Pero cuando yo agarré la camiseta y vi una camiseta, venía de China, otra camiseta, no compraba yo con el costo que tenía yo, no podía hacer nada porque era exactamente la mitad del costo. Y claro, y era gran industrialización. Es que la industrialización es importante. sí, Pero sí, eso, las economías de escala. pero aquí, perdóname, hubo una industria Sí. textilera grande, igual que, bueno, creo que Guatemala, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y, Sobre todo Honduras. No, lo que te quería decir, Jorge, sobre eso es que hoy Sara Lee, que había venido a invertir en hacer camisetas a Costa Rica, ¿verdad? Y calzoncillos, Sara Lee hoy tiene un centro de servicios en Costa Rica. A lo que hoy es, cambiémosle bueno, nosotros podemos brindarle servicios a la agricultura. ¿Servicios de qué tipo? Servicios de ingeniería, servicios de análisis de datos, servicios de meteorología, en fin. muchas cosas. Sí, mucho conocimiento, mucho con valor. con toda la nueva tecnología que hay. Claro, y además tenemos un montón de chiquillos y chiquillas que han estudiado carreras científicas y que es una manera de involucrarlos con el sector agrícola. Entonces, ¿por qué no Costa Rica convertirse en un centro de excelencia de servicios para la agricultura? Sí, ¿por qué no? Y todo se vale soñar y poner los pies también en el suelo. Sí. Y que se le dé continuidad, porque si digamos siempre no, Procomer, Sí, antes se llamaba Sempro, correcto. ¿de acuerdo? Estaba ahí. Sempro y Minix. Y Minix, sí. Minix, el Ministerio de las Exportaciones. Sí. Minix, el primero fue Carvajal, el primer gerente. En tiempo de
Y don Jorge Manuel Dengo creo que era el ministro de Minex, o lo tenía a cargo Sí, de esa parte, ¿verdad? creo, no, era Carvajal el... Vamos a ver, Jorge Manuel Dengo era como decir, como ese Eduardo Lizano en economía. Sí, sí. Era un hombre con una visión así Ah. de impresionante. Esos ya no existen. Don Jorge, imagínate que don Jorge Manuel, entre muchísimas cosas que hizo, fue el que se imaginó el distrito de riego arenal Tempisque. Es una obra faraónica, ¿verdad? Entre Sí. muchas otras cosas. Y participó en los momentos claves de desarrollo de este país. Nos hacen mucha falta hombres como Jorge Manuel. Y en el ICE, Y imagínate, Lice. ahora se hubiera, le Sí, hubiera dado un patatús. ¿Verdad? exacto. No, porque ese es uno de los problemas. O sea, la corriente eléctrica está creciendo. ¿Sabes cuál es un proyectazo que está vinculado también a la agricultura? Y ahí, El de hidrógeno verde. Que el hidrógeno verde se produce con la electrólisis. Vos rompes la molécula de agua, entonces con electricidad, entonces H2O. tenés hidrógeno, correcto, y tenés oxígeno. Costa Rica tiene el hidrógeno verde, bueno, el hidrógeno en general, a partir tenés del agua hidrógeno, y tenés correcto, posibilidad de energía eléctrica. vos sos químico, no se me ha olvidado. Con el hidrógeno puro vos podés fabricar amoníaco con un proceso que se llama Haber-Bosch. Y a partir del amoníaco hacer los fertilizantes. Entonces Costa Rica tiene la energía renovable necesaria para producir ese hidrógeno verde, con lo cual los fertilizantes que podríamos hacer a través de ese amoníaco, que sería verde, los podríamos vender con un premium a nivel internacional y además cubrir hasta un 50% de las necesidades de fertilizantes del país. Y es un proyecto que lo está impulsando una empresa que se llama Cavendish y ellos incluso invertirían en plantas solares y de viento para suministrar la energía necesaria. Pero como vos sabés, sol y viento no son constantes, en la noche no hay sol y el viento a veces no hay. Entonces necesitan, digamos, una electricidad de base que le suministre el ICE. Entonces, bueno, ahí está ese negocio, pero el ICE tiene que ponerse también a entrarle. Generaría un montón de empleos, o sea, ese es un negocio típico que entra dentro de esta estrategia de promover un país que está a la vanguardia en tecnología agrícola, en tecnologías sostenibles y sobre todo en la creación de muchos empleos en Claro. zonas como Limón. ¿Qué es lo que le llaman sintropía? Ah, no sé. Energía. Es, es una nueva... Ah, sí, o sea, no lo es conozco una yo nueva ese término. la agricultura, yo tampoco lo conocía. ¿Va? Bueno, lógicamente está la orgánica y la regenerativa. Ah, sí, agricultura regenerativa. Sí. Sí, eso es... Es que la agricultura, bueno, yo he visto agricultura donde ya ahora están procesando todo todos los, digamos, no sé, lo vi mucho en la producción de piña, ¿verdad? Cómo usan el compost, ¿verdad? Es un poco de madera, un poco de lo que las vacas, y bueno, ahí va. Y es impresionante cómo agarras un suelo que no está bien, ¿verdad? Que ya está, digamos, desgastado porque ahí no tiene los nutrientes, y usas esos compost y volvés a revivir los suelos, ¿verdad? Mira, exacto. Esa es una tecnología que hay que... La agricultura regenerativa básicamente lo que busca es que vos dejes los suelos y la naturaleza alrededor mejor de como la encontraste. Claro. No solo es conservar, sino es ir un paso más allá. Y bueno, son tecnologías que van creciendo, se van mejorando, van escalando y que Costa Rica está muy bien posicionada para aprovecharlas también. Pero es mucho el sector privado, ¿verdad? Ah, sí, y sí, con sí. un apoyo muy limitado del sector estatal, ¿verdad? En muchos casos es que no moleste. Que no me manden los inspectores. Que no moleste. Así es. Bueno, yo creo que aquí podríamos hablar de toda la mañana de agricultura, porque la agricultura es, como decimos, Es fascinante. es la paz social de este Sí, país también, ¿verdad? definitivamente, sin lugar a dudas. Pero no puedes estar mortificando a un agricultor que, bueno, que se atrasó con el seguro social, entonces ya no puede
hacer ninguna operación con un banco. Y ahí comienzan todos los problemas, No, ¿verdad? claro. Y todavía siguen los trámites dando vueltas, que es algo pavoroso, ¿verdad? Yo Así creo es. que hay que hacer cambios. Y los cambios es, para mí, hacer un think tank, que llamo yo, y poner los mejores a pensar, no en lo que está pasando, ¿ah? Sino en el futuro, porque eso es lo que están haciendo los países que están creciendo, ¿ah? Porque nosotros no podemos seguir sin utilizar la inteligencia artificial, sin usar todas las nuevas herramientas que tenemos. Y es porque habrá que sustituir cosas, ¿verdad? El futuro hay que crearlo y tenemos que tener capacidad de prospección e inteligencia artificial. Todo eso que vos decís hay que aprovecharla para poder Brincar. prospectar ese futuro y exacto, y hacer el brinco hacia las siguientes actividades que van a ser la base de la economía del país. Bueno, Víctor, y me parece muy bien que la academia esté haciendo un poco de esto, de Sí, pensamiento. La academia tiene esa particularidad, ¿verdad? Sí, que no solo es economía, sino que comencemos a... es desarrollo. Es ya desarrollo. Es desarrollo, sí, con el liderazgo de siempre de don Eduardo Lizano y ahora con Ricardo Monge de Sí, presidente. Sí. Yo creo que estamos haciendo cosas muy, muy interesantes en la academia y así construimos con el país. Y así que bueno. Y el INCAE puede también aportar mucho. ¿Eh? Hay muchas instituciones. Aquí tenemos de verdad. Esa fue otra cosa que en tiempo de Luis Alberto, que dijo, bueno, el INCAE que se venga, porque fíjate que era un hotel. Donde está el INCAE era un hotel. El Playboy, wow. No, ahí en la garita era... Ah, claro, era un club campestre. Era un country club. Bueno, un country club, no sé. Que después empezó a alquilar por raticos las cabañas, sí. Es lo que entiendo. Y es una tristeza lo que está pasando en Nicaragua, ¿va? Un país con tierra privilegiada, ¿va? Sí. Pero bueno. Lo de Nicaragua es un relajo. Haber cerrado el INCAE da ya el último ya. Pero se veía venir. Yo creo que ya ahora hay que pasar la página y concentrarse en que Costa Rica. Y eventualmente eso se va a recuperar. Y dejar de estar en esa dictadura no y nosotros puede ser debiéramos el gobierno de Costa Rica debiera de unir a todas estas mentes jóvenes, ¿verdad? En trabajar en estos clústeres y armar esa nueva etapa de Costa Rica, porque es una nueva etapa, porque ya las zonas francas han sido una bendición, ¿verdad? En cuanto a trabajo y crecimiento de las exportaciones, y están acelerando ahora la economía, se está hablando de un crecimiento del 4.4, ¿verdad? Nunca se había visto eso, ¿verdad? Hace rato que no lo veíamos. No, yo me acuerdo cuando siempre me dice don Eduardo, no, y entonces lleguemos al 5, no mejoramos las condiciones, pero bueno, sociales, ¿verdad? Digo yo. Bueno, encantado de verte. Igualmente, Jorge, muchas gracias por la invitación.